Bueno, entonces en esta ocasión vamos a continuar con la temática que les había anticipado en la sesión anterior como antecedente, a través de la cual ustedes también tienen que ir a la misma continuidad, la revisión de su guía de aprendizaje que ha sido registrada en la plataforma Moodle. Hablando del tema del cooperativismo, y bueno, ¿por qué tenemos que hablar de este tema? Porque justamente al involucrarnos, si ustedes ya tienen la experiencia de vida, justamente en el sector transporte, que es uno de los ápices o sectores de este movimiento cooperativo en el Ecuador, conocido también en la actualidad como el sector de la economía popular y solidaria, justamente nosotros tenemos que hacer hincapié en lo siguiente, porque esto es prácticamente lo que rige nuestro accionar para realizar algún tipo de actividad, primero de índole gremial, segundo de índole con un fin económico, obtener algún rédito y por supuesto, como les decía anteriormente, somos el sector dedicado a la prestación de servicios. En ese sentido, como ustedes pueden leer, precisamente es irrefutable, indiscutible, que el cooperativismo y en general el asociativismo, ¿sí? Es el movimiento socioeconómico, ¿sí? Más grande de la humanidad. Por ende, aquí en el Ecuador, la economía popular y solidaria viene fundamentalmente conceptuado de esta manera, ¿no? Precisamente es un sistema económico de índole social, que tiene incidencia política y, por supuesto, desde luego, cultural, que justamente ha permitido que, que muchos millones de personas, fundamentalmente de la clase media y baja, justamente asciendan el nivel de vida. ¿Cómo? Implementando valores y principios de la, fundamentalmente, ¿no? Solidaridad, equidad y justicia. Ya veremos y analizaremos prácticamente el libro que habla de la economía popular y solidaria en el Ecuador, pero en esta ocasión y como parte fundamental de nuestra exposición, de nuestra presentación, vamos a dar algunas generalidades. La economía popular y solidaria en el Ecuador se sustenta en 5 principios esenciales. Primero, como les decía, ¿no? Somos solidarios, somos cooperativos y sobre todo respetamos la palabra de los demás, la voz de la mayoría. Eso se denomina democracia. En segundo lugar, tenemos lo fundamental, ¿no? Lo que justamente dista del capitalismo, la hegemonía del trabajo sobre el capital, trabajo, personal humano, como les decíamos, es un movimiento socioeconómico. Tercer principio, el trabajo asociado, ¿sí? Hablábamos del asociativismo, recordarán, justamente como base de la producción y la economía. Cuarto, la propiedad social de los medios de producción, es decir, no pertenece a uno o a unos o a varios, sino a todos quienes han conformado este grupo. Y finalmente, podemos referirnos precisamente a la autogestión. Este umbral asociativo, como les dije, aparece justificado en nuestra Constitución de 2008, en el capítulo 6 de los derechos de la libertad, en el artículo 66, su numeral 15, el cual manifiesta textualmente, ¿no? Y lo que viene a ser referido en las leyes, en los cuerpos legales, tiene que ser leído e interpretado textualmente como tal, ¿no? No de manera subjetiva, por eso lo referimos textualmente. El derecho a desarrollar actividades económicas, sea en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental, ¿no? Inclusive, reconociendo así el derecho a la libre asociación para alcanzar un fin común. En el artículo 319 del capítulo sexto, sección primera de la misma Constitución de la República del Ecuador, reconoce diversas formas de organización de la producción de la economía, entre otras. Miren lo que está involucrado.
comunitarias, cooperativas, empresariales, tanto públicas como privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y una combinación entre alguna de ellas o varias, las mixtas. En un país donde lamentablemente no termina de eliminarse esta brecha de la desigualdad, justamente, qué es lo que ha sucedido? Una, eh, una desigualdad, como les decía, económica y social que impera, que campea, que sigue campante, a pesar de las políticas que se han tratado de implementar, empíricamente nos hemos dado cuenta que pecamos de aquello, ¿no? En un estado que lamentablemente por algún desacierto, alguna inobservancia, algún desatino en su política, y a pesar de los varios regímenes que nos han gobernado, mantiene esta falta de cobertura de las necesidades básicas. Es aquí cuando la gente por iniciativa propia justamente busca o ha logrado que el cooperativismo sea una alternativa válida y eficaz para mejorar sus condiciones de vida. Hablando de las cooperativas, como sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o también personas jurídicas, que sin perseguir una finalidad de lucro del todo, ¿no? Ustedes saben que toda organización siempre va a buscar un beneficio o rédito económico, realizan actividades o trabajo de beneficio social o colectivo. Las cooperativas como tal se han caracterizado por ser una fórmula a través de la cual se podría realizar cualquier actividad económica lícita en régimen del empresario en común. Por lo tanto, esta actividad tenía siempre una finalidad de mutua y equitativa ayuda entre los miembros de la cooperativa. Ahora bien, en el tema de la conformación jurídica, y que la veremos con ustedes más a detalle posteriormente, haciendo un debate acá en esta sesión, justamente de acuerdo a la ley está dada en 4 grandes grupos, ¿no? Eso es lo importante de esta exposición, en la cual justamente tenemos que referirnos a estos 4 grupos, ¿no? De producción, tenemos las de consumo, tenemos las de crédito y finalmente las de servicio. Ahora bien, dentro de estos 4 grupos, podemos referirnos a que las cooperativas de consumo y de servicio están bajo el control del Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de su Dirección Nacional de Cooperativas, en tanto que las cooperativas de crédito caen bajo la potestad de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y las de producción, sobre todo, especialmente agropecuaria, tienen el control del Ministerio de Agricultura y Pesca. ¿Sí? Entendido este tema, tenemos que la de consumo y de servicio la regenta el Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de la Dirección Nacional de Cooperativas, las de crédito bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y las de producción, especialmente agropecuaria, como se hace hincapié acá, tienen el control del Ministerio de Agricultura y Pesca. Ahora bien, este sistema de las cooperativas justamente es importante porque permite que las organizaciones se perfeccionen hasta llegar a constituir una cooperación que es la esencia, el objetivo mismo, el alma de este movimiento, para crear justamente asociaciones de personas que en primer lugar van a unir sus recursos individuales, obvio, y grupos, piezas debidamente concatenadas, juntadas, armadas, forman un todo sólido, ¿no? Para satisfacer necesidades comunes a ellas. Por ejemplo, si los intermediarios encarecen los artículos de consumo, ¿qué va a suceder con nosotros como cooperativismo? Nos asociamos, instalamos un almacén, adquirimos esos mismos productos a mejor precio y en condiciones de calidad mucho más satisfactorias, creando precisamente lo que se conoce como cooperativa de consumo. Igualmente, si los agricultores, que esto es muy común y no sabemos por qué no
se ha traído a colación y en práctica estas buenas disciplinas, ellos también son víctimas precisamente de las maniobras monopolistas. Si ellos se unieran, formarían cooperativas agrarias y comercializarían e industrializarían también por sí mismos lo que de la tierra producen, ¿no? Obteniendo también mejores precios y mejores condiciones de pago para todos sus asociados. Por ello, hay que recordar y recalcar que si las personas no poseen los recursos, ¿sí? Los recursos para producir sus productos de consumo, deben actuar en equipo, lo cual se logra por medio de las cooperativas, las mismas que sin temor a equivocarme, puedo observar que ha acarreado en cierta medida atenuar las grandes diferencias que hoy existen en la llamada aldea global. Ahora bien, como les decía, ¿no? Vamos a ir un poquito más detallando cada uno de estos sectores o grupos, como se decía, y hablemos y referíamos a las cooperativas de producción. Su nombre lo dice, ¿no? Aquellas en las cuales sus socios se dedican personalmente a actividades productivas obviamente lícitas, tiene por objeto principal la producción de bienes tales como hablábamos anteriormente, ¿no? Agrícolas, frutícolas, vitivinícolas, de huertos familiares, de colonización, comunales, forestales, pecuarias, lecheras, avícolas, de inseminación, apícolas, pesqueras, artesanales, industriales, de construcción, artísticas y de exportación y de importación. Dentro de estas tenemos que traer a colación que encontramos las cooperativas de producción industrial, ¿no? Ya podemos imaginarnos. Es una cooperativa de trabajadores y tiene como objeto transformar la materia prima en bienes que tengan las características de satisfacer una necesidad de los consumidores mediante procesos industriales. La cooperativa de producción agrícola, justamente sus integrantes en esta cooperativa tienen como objeto trabajar en común la tierra, comercializar sus productos, realizar compras en conjunto para consumidores agrícolas y en general efectuar unas labores de forma conjunta. En tanto que la cooperativa artesanal, su nombre mismo lo dice, artesanos. Sus integrantes elaboran alguna actividad de tipo artesanal y se unen entre todos para comprar los materiales en mayor volumen, a menor costo, obviamente. Eso ya sabemos cómo funciona, con los que las confeccionan y comercializan el producto final. Por lo general, acuden siempre a ferias, fiestas cívicas, en feriados, o buscan, como les dijimos en un momento, un lugar, un sitio para poder comercializarlo y me parece lo mejor. Las cooperativas de producción pesquera, ¿no? Ya traemos a colación esto. Este tipo de cooperativa es organizada por un grupo de personas unidas por un vínculo de trabajo en común. ¿Cuál es? La pesca. Buscan realizar una labor conjunta en beneficio propio de la comunidad. ¿Sí? Eso en cuanto tiene que ver a las cooperativas de producción. Cooperativas de producción industrial, de producción agrícola, artesanal y de producción pesquera. ¿Cuáles son las cooperativas de consumo? Son aquellas que tienen por objeto abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos de libre comercio y tiene como objeto mejorar los servicios de compra y venta de artículos de primera necesidad, fundamentalmente, ¿no? De toda índole, electrodomésticos, útiles escolares, ropa, juguetes, repuestos, alimentos o víveres, artículos de limpieza, de abastecimiento de semilla, de abonos y herramientas, de vendedores de autónomos, de vivienda urbana y de vivienda rural, ofreciéndoles a las asociaciones de la comunidad a precios justos. Dentro de estas cooperativas de consumo, tenemos que referirnos también a las cooperativas de vivienda, ¿sí? Es cuando un grupo de personas que no tienen casa propia se unen y entre todos construyen el grupo habitacional para todos, bloqueando luego la vivienda que les tocará a cada uno. Tenemos en otro sector también las cooperativas de crédito. Es un grupo de personas que organizando una cooperativa desean ahorrar dinero periódicamente y que tienen como vínculo común algunos aspectos, ¿no? Puede ser la profesión, puede ser la empresa, puede ser la comunidad. Aparte de ahorrar, ¿cuál es el fin también?
Los asociados tienen la posibilidad de solicitar préstamos sobre sus ahorros, ¿sí? O debidamente en cantidades garantizadas. Ahora bien, nos hemos preguntado, ¿no? O tal vez no nos viene esta interrogante todavía. ¿Cuál será la diferencia entre una cooperativa de ahorro y crédito y un banco? Sencillo. En las cooperativas los trámites para conseguir préstamos son sencillos, en los bancos son complicados y difíciles. ¿Quién no ha pasado por este vía crucis? Las cooperativas hacen préstamos con intereses inferiores a los del mercado, los bancos hacen préstamos a tasa del mercado. Los bancos generan ganancias que se reparten entre los accionistas, mientras que en las cooperativas los excedentes se distribuyen entre los asociados de acuerdo al patrocinio o conocido como trabajo que hacen estos en la cooperativa. Los bancos tienen fines de lucro exclusivamente. Las cooperativas tienen parte de fines de lucro, ¿no? Y combaten la usura. Esa es una diferencia. Su fin es ayudar a los asociados y esa es una virtud de las cooperativas de crédito. La cooperativa es de los asociados, el banco en cambio es de otra persona o de personas. Son los accionistas, ¿no? Y finalmente tenemos las cooperativas de servicios, precisamente las que sin pertenecer a los grupos anteriores, los tres que nos habíamos referido anteriormente, se organizan con el fin de llevar diversas necesidades comunes de los socios y de la colectividad. Estas cooperativas son las que prestan un determinado servicio a la comunidad, por ejemplo, de seguros, de transporte, electrificación, irrigación, alquiler de maquinaria agrícola, ensillaje de productos agrícolas, refrigeración y conservación de productos, asistencia médica, inclusive funeraria y de educación. Dentro de estas tenemos que recalcar que existen las cooperativas de transportes, que es un grupo de conductores o choferes, pilotos que deciden trabajar directamente en forma organizada y conjunta para prestar un servicio eficiente a la comunidad, que es el transporte de personas o también el transporte de cargas, además de la actividad fundamental a que se dedique cada cooperativa. De acuerdo a su clase o línea, modalidad, en otra palabra, se podrá establecer en ella diferentes servicios adicionales que beneficien a los socios. Y eso, como les habíamos dicho, estaba establecido prácticamente en los estatutos. Así que eso en cuanto tiene que ver a la parte medular, vamos a proceder a compartirles a ustedes un material complementario multimedia. Y si tenemos que realizar algún debate al respecto, con mucho gusto estamos dispuestos a resolver todas y cada una de sus inquietudes. ¿Sí? En ese sentido, lo que teníamos que realizar. Perdón, nos estábamos olvidando de un asunto muy importante y fundamental. Tenemos también que referirnos, en forma breve, obviamente, que existen algunas concatenaciones o concordancias, como se llama, respecto de los derechos y obligaciones de los promotores, fundadores y accionistas, en el sentido de que cómo son responsables, cómo se puede realizar esta salvedad, esta situación, por cuanto es muy importante que existe para el tema posterior que vamos a realizar, que hace referencia al Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código Tributario, la codificación del Código de Trabajo, el Código Penal, la Ley de Compañías y sus codificaciones, asimismo el Código de Comercio, ¿sí? En el cual nosotros vamos a revisar, como les había dicho, ¿no? Hay ciertos sectores, grupos en este sector cooperativista, en el cual justamente había la rectoría de las ciertas instituciones para los determinados grupos. Así que esto vamos también a revisar a posterior, ¿no? Este tema también nos estábamos olvidando de ponerles en consideración de ustedes, ¿no? Ese encuentro tiene que ver por por la información que teníamos que realizar. Todos somos responsables en el momento que asumimos una dirección de alguna organización, por lo tanto, hay que precisamente velar por los intereses y no fallar a la confianza que nos han brindado el resto de socios, accionistas, integrantes, como decíamos en este caso, promotores, ¿no? Así que tenemos que basarnos en este cuerpo legal y ya vamos a irlo revisando conjuntamente con
ustedes para tener una idea un poquito más clara de este tema, ¿no?